Qué gusto saludarlos, apreciados hermanos y amigos. Misión TV les agradece que se conecten. Ya llevamos más de un año que estamos dando el repaso de la escuela sabática, estudiando la lección cada semana. Gracias a Dios. Misión TV hace un esfuerzo con tal de agradar y ayudar a muchos hermanos y amigos para que puedan comprender mejor la lección de cada semana. Y es nuestro deseo que este repaso que damos a través de Misión TV le sea útil a usted para tener un mejor repaso y ambiente el sábado cuando con su grupo pequeño analice esta lección. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para iniciar el repaso de la lección 4 que nos corresponde. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque el Evangelio, el consuelo y la paz que solo tú puedes dar, sobre todo cuando hay tragedias, cuando hay dolores, cuando hay aflicción porque muere una persona, muere un ser querido, tú puedes darnos paz en el corazón. Y en esta tarde, cuando vamos a repasar la esperanza que debemos tener, que se forja, que surge, que se forma en el Antiguo Testamento, sin duda que será una gran bendición para cada uno de nosotros. Agradecidos por tu promesa, por tu poder y por tu palabra, lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar la lección 4, la esperanza que debemos tener nosotros, es una esperanza que se estudia en el Antiguo Testamento. Casi siempre que hay un servicio fúnebre, casi siempre que hay que predicar acerca de la muerte, enseguida se predica de Lázaro, Primera Tesalonicenses y algunos textos ya muy conocidos. Pero llama la atención que el autor de la guía de estudios, en su análisis profundo, en su estudio, encontró en el Antiguo Testamento muchas citas bíblicas donde nuestro Dios nos forja la misma esperanza que se forja cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Un día vamos a estudiar la esperanza en el Nuevo Testamento, pero ahora nos toca estudiar la esperanza en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es completa, la palabra de Dios pues es básica. Algunas personas tristemente consideran que el Antiguo Testamento ya no es actualizado, que ya no tiene la dignidad para estudiarlo. Hay mucha gente que rechaza el Antiguo Testamento y prefiere solo el Nuevo, pero hay más gente que rechazan toda la Biblia. El diablo ha tenido mucho éxito logrando que muchas personas que no son cristianos, hay millones de personas que en vez de leer la Biblia leen el Corán o leen otro libro religioso. Pero es increíble que entre los cristianos hay mucha gente que solo cree en el Nuevo Testamento y no acepta ya el Antiguo Testamento. Como dije, me llama a mí la atención y alabo a Dios porque el autor de esta guía de estudios, en su análisis, nos presenta una lección, una semana, para que podamos estudiar lo que dice el Antiguo Testamento, cómo podemos encontrar en lo que dice Job, David, Isaías, Daniel, cómo podemos encontrar con ellos la esperanza que podemos obtener cuando estudiamos San Juan 11 o Primera Tesalonicenses 4. Queridos hermanos, yo le quiero sugerir que por favor cuando estudie la guía de estudios, lea todos los versículos. Son importantes y también le aconsejo que si tiene que subrayar o tiene que señalar algún texto que diga, ay, yo no lo sabía, no lo había leído, no lo entendía, no lo relacionaba, ahora usted sea pues perspicaz, sea insistente y pueda tomar en cuenta esos textos que
por alguna razón, pues los pasábamos por alto. Muy bien, la lección 4, la esperanza en el Antiguo Testamento, sin duda alguna va a producir eso, esperanza en nosotros. Para aprender de memoria está Hebreos 11, versículos 17 y 18, que dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando, fíjese bien, dice Pablo, que cuando Abraham ofreció a Isaac, él estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Si Abraham decidió sacrificar a su hijo es porque él tenía la esperanza, la confianza de que Dios iba a darle vida otra vez a Isaac para cumplir la promesa de que en su descendencia Abraham sería bendecido. La esperanza del Antiguo Testamento no se fundamenta en ideas griegas sobre la inmortalidad natural del alma. Tampoco se fundamenta en ideas de Egipto, de Asiria, de Babilonia, sino en la enseñanza bíblica de la resurrección al final de los muertos. Pero, ¿cómo podría volver a la vida un cuerpo humano que ya no existe? Fíjese bien, la semana pasada estudiamos que cuando una persona muere, su cuerpo se vuelve polvo, porque era polvo y vuelve a ser polvo. Entonces, si ya no existe, ¿cómo puede volver a vivir? ¿Cómo puede recuperar su identidad alguien que ha fallecido quizá hace 100 años, 200, 300 años o ahora durante la pandemia? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre el misterio de la vida. Estamos vivos y disfrutamos de la vida que Dios nos concede. La disfrutamos todos los días. En el principio, queridos hermanos, Dios trajo la vida a la existencia a partir de la no vida. O sea, no había vida. Y a partir de la no vida, de la inexistencia de la vida, Dios creó la vida mediante el poder de su palabra. Entonces, si Dios al principio pudo crear vida en la tierra de la nada, ¿por qué deberíamos dudar de su capacidad para recrear la vida humana y restaurar su identidad original? Esta semana reflexionaremos sobre el desarrollo de la noción o noticia de la resurrección final en épocas del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos de la resurrección al final, cuando Jesús venga por segunda vez, pero basados en el Nuevo Testamento. Hoy lo vamos a aprender basados en el Antiguo Testamento. Lo haremos con especial énfasis en las declaraciones de Job y de algunos salmistas y de los profetas Isaías y Daniel. En la lección del domingo, he de ver a Dios. Vamos a leer, hermanos, en Job 19, 25 al 27, donde dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El versículo 26 dice: y después de deshecha esta mi piel, después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Versículo 27, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias Job esperaba ver a Dios? Después de que se vuelva polvo. Él dice: mi piel, todo va a desaparecer, pero después he de ver a Dios. Todos conocemos la historia de este patriarca, sus crisoles terribles que tuvo, hasta que su propia esposa le dijo: aún entiendes, aún tienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Job no se percató que se había convertido en el epicentro de una profunda lucha cósmica entre Dios y Satanás. Afligido por esas luchas, Job lamentó estar vivo y sí, deseó no haber nacido nunca. Sin embargo, manifestó abiertamente su fidelidad incondicional a Dios con las palabras: aunque Él me matare, en Él despertaré. Aunque se imaginaba que pronto su vida terminaría porque estaba muy enfermo, conservó la confianza en que la muerte no tendría la última palabra.
Firmemente convencido, declaró que aunque muriera, algún día se levantaría y él mismo, Job, vería a Dios en su propia carne. Se iba a volver polvo, pero otra vez iba a ser carne. Esta es una vislumbre inconfundible de la resurrección, dice el comentario bíblico adventista. Qué gloriosa esperanza en medio de semejante tragedia, rodeado de enfermedad y dolor, de un colapso económico, del reproche social y de una crisis emocional. Job aún podía anhelar el día en que resucitaría y contemplaría a su amado Redentor. En realidad, la declaración de Job sobre la resurrección estaba llena de la misma convicción que siglos después, Marta, la hermana de Lázaro, se lo expresó a Jesús. Marta dijo: yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección en el día postrero. Es lo mismo que Marta pensaba, lo que María pensaba y lo que Job pensaba. Job, al igual que Marta, tuvo que reclamar esta promesa por fe. Aunque a diferencia de Job, Marta pronto recibió una poderosa evidencia empírica, o sea, materialista, práctica de su creencia, porque vio a su hermano resucitado. El lunes vamos a estudiar del poder del Seol y vamos a leer el Salmo 49. Dice David: oigan esto todos los pueblos, escuchen todos los habitantes del mundo. Versículo 2. Tanto la gente común como la gente notable, el rico juntamente con el pobre, mi boca hablará sabiduría. Y David agrega: los que confían en sus posesiones y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Versículo 7, ninguno de ellos puede redimir a su hermano ni pagar a Dios por su rescate. La redención de su vida es muy costosa. Se ha de abandonar para siempre el intento de vivir eternamente y jamás ser corrupto. Cuando Dios los mira, dijo: los sabios mueren y ellos perecen y dejan a otros sus riquezas. Versículo 11, de los que tienen tierras a su nombre, sus tumbas, fíjese lo que dice, sus tumbas son sus casas para siempre y sus moradas de generación en generación. Agrega: como ovejas que fueron apartadas para el Seol, y la muerte los pastorea. ¿Quién los pastorea? La muerte. Y al amanecer se desvanecerá su buen aspecto y el Seol será su morada. Versículo 15, pero Dios redimirá mi vida, dice David. Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque me llevará consigo. Aquí vemos al salmista que estaba muy seguro de su resurrección final. En el Salmo 49 habla de la falsa confianza de los necios que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿Quiénes dan sus nombres a las tierras? Dice, esos que dan, o sea, los que tienen posesiones de tierra y viven solo para bendecirse a sí mismos, actúan como si sus casas y su propia gloria duraran para siempre. Pero los necios, dice, olvidan que su honor se desvanece y que perecen al igual que las bestias. Como a rebaños, dice David, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los va a pastorear y los va a consumir en su parecer, y el Seol será su morada. Como dijo Job siglos antes, ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, ¿y qué dijo? Y desnudo volveré allá. El salmista señala que tanto el necio como el sabio mueren y dejan sus riquezas a otras personas. Pero existe un contraste radical entre ellos. Por un lado está el necio que perece aunque trate de encontrar seguridad en las posesiones y los logros transitorios. Y por otro lado está el sabio, quien contempla más allá de la mortalidad humana y de la prisión de la tumba, la gloriosa recompensa que Dios le tiene preparada. Con esta percepción en mente, el salmista pudo decir confiadamente: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Conforme a la esperanza del Antiguo Testamento, esta declaración no sugiere
nos sugiere que al momento de morir el alma del David volaría inmediatamente al cielo. El salmista simplemente dice que no permanecerá para siempre en la tumba. Llegará el momento en que Dios lo redimirá de la muerte y lo llevará a los atrios celestiales. Una vez más, se describe la certeza de la resurrección futura, que aporta esperanza, seguridad y sentido a esta existencia actual que tenemos. Por lo tanto, el sabio recibirá una recompensa mucho más gloriosa y eterna que la que el necio podría reunir para sí en esta corta vida. Llegamos al martes, donde se titula De los abismos de la tierra. Qué interesante. Leamos el Salmo 71, donde dice David: en ti, oh Señor, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Versículo 5, porque tú, oh Señor Dios, versículo 9, eres mi esperanza, mi seguridad desde mi juventud. No me deseches en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando mi fuerza se acabe. En el versículo 20 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. ¿Qué quiso decir el salmista cuando le pidió a Dios que lo levantara de los abismos de la tierra? Pues David sabía que lo iban a sepultar, pues de ahí sabe que Dios lo va a sacar para llevarlo al reino de los cielos. Ahora vamos al Salmo 49, ahí encontramos una conmovedora expresión de esperanza en la resurrección, en contraste con la falsa seguridad del necio que confía en su riqueza. En el Salmo 71, otro salmo, el salmista busca seguridad y esperanza en Dios mientras está rodeado de enemigos y acusadores falsos que dicen que Dios lo ha abandonado. En medio de las pruebas, el salmista encuentra consuelo y seguridad al recordar cómo Dios lo cuidó en el pasado. En primer lugar, se da cuenta de que Dios lo sostuvo desde que nació. Luego reconoce que Dios le enseñó desde su juventud. Dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. No me desampares, oh Dios. No te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Y luego el salmista agregó: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. David también creía, como nosotros, que una persona cuando muere vuelve a ser polvo y su espíritu se vuelve al aire. La expresión de David de los abismos de la tierra podría entenderse literalmente como la alusión a la futura resurrección física del salmista. Por lo tanto, aunque básicamente se trata de lenguaje figurado, también contiene una sugerencia de una resurrección física. En definitiva, lo importante es captar que, sea cual fuere nuestra situación, Dios está al control, Dios tiene interés, y en última instancia, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida eterna, la vida venidera, la vida que tendremos en Jesús después de nuestra resurrección a su regreso por segunda vez. Llegamos al miércoles, donde vamos a estudiar tus muertos vivirán, y a eso vamos a leer Isaías 26, 14 al 19, que dice en el 14: muertos son, no vivirán, han fallecido, no se levantarán, porque tú los has castigado y los has destruido, has hecho perecer todo recuerdo de ellos. Versículo 19 agrega: tus muertos volverán a vivir, los cadáveres se levantarán y la tierra dará a luz a sus fallecidos. ¿Cuál es el contraste entre los que perecerán para siempre, de Isaías 26, 14, y los que recibirán la vida eterna, de Isaías 26, 19? El libro de Isaías, hermanos, presenta un gran contraste entre la majestad de Dios y nuestra fragilidad humana. Aunque somos como la hierba que se seca y la flor que se marchita, la gracia salvífica de Dios está disponible para todos los seres humanos. En el libro de Isaías, la esperanza de la resurrección
se amplía significativamente, porque Job lo escribió Moisés 1500 años antes de Cristo. Pasaron 500 años y David escribió sus salmos. Y pasaron 300 años e Isaías escribió su libro. Si bien previamente en la Biblia las alusiones a la resurrección se expresaron más desde perspectivas personales, el profeta Isaías habla de ella como si lo incluyera a él mismo y a la comunidad de creyentes del pueblo de Dios del pacto. Isaías 26, hermanos, contrasta los distintos destinos de los impíos y de los justos. Por un lado, los malvados seguirán muertos y no volverán a vivir jamás, al menos después de la segunda muerte. Después del milenio, serán completamente destruidos, después del milenio, en la tercera venida de Cristo. Y toda su memoria perecerá para siempre. Este pasaje de Isaías 26:14 subraya la enseñanza de que no hay almas ni espíritus sobrevivientes que continúen vivos después de la muerte. Hablando de la destrucción final de los impíos, que tendrá lugar posteriormente después del milenio, Dios declaró en Malaquías 4 que se quemarán por completo y no quedará ¿qué? Ni raíz ni qué, ni rama de ellos. Por otro lado, los justos muertos, los que creen en Cristo, resucitarán de la muerte para recibir su bendita recompensa. O sea, Dios se los llevará al cielo durante 1000 años. Y le voy a decir algo, cuando Dios nos lleve al reino de los cielos, los muertos seguirán teniendo el mismo rostro, el mismo cabello, el mismo bigote, la misma... Acuérdense cuando Jesús resucitó, pues todos lo conocieron que era Jesús. Jesús no trajo una cara diferente, un cuerpo diferente, sí transformado a la inmortalidad, pero él tenía el mismo cuerpo, era conocido. Así también los que resuciten y vayan al cielo, cuando lleguemos al cielo los vamos a reconocer. Eso dice Elena White en el libro La Segunda Venida y el Cielo. O sea que Dios va a destruir la muerte para siempre y también va a enjugar toda lágrima de todos los rostros. En Isaías 26:19 el profeta escribió, encontramos las siguientes palabras: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad moradores del polvo, y la tierra dará sus muertos. Todos los justos resucitados participarán de la alegre fiesta que Dios prepara para todos los pueblos en el reino de los cielos. La resurrección final reunirá a todos los justos de todas las edades, incluyendo a nuestros seres queridos que ya murieron en Cristo Jesús. Imagínate que si no tuviéramos ninguna esperanza, ninguna seguridad, ninguna razón para pensar que nuestra muerte no es más que el fin de todo para nosotros, y peor aún, que todos nuestros amados desaparecerán y pronto será como si nunca hubiéramos existido, como si nuestra vida nunca hubiera significado absolutamente nada. Llegamos a la parte del jueves. Los que duermen en el polvo. Bueno, hay otra lección en el futuro. Si la de ahora es la esperanza en el Antiguo Testamento, vamos a estudiar otra lección, la esperanza en el Nuevo Testamento. Y así como estamos estudiando algo acerca de la resurrección, también hay una lección en el futuro que vamos a hablar de la resurrección. Hermanos, la Biblia habla mucho de la resurrección de los muertos. Y como ya vimos, la idea de la resurrección también aparece ¿dónde? En el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, quienes vivieron antes de Jesucristo, los que vivieron antes de Jesucristo, ya tenían la misma esperanza de la resurrección final que hoy tenemos nosotros después de Cristo. ¿Se acuerdan de Marta, la hermana de Lázaro? Ella vivió en una época en la misma de Jesús. Ella ya tenía esta esperanza. Sin duda, en ese entonces los judíos tenían cierto conocimiento de la resurrección de los últimos días. Aunque no todos creían esto, como hoy no todos lo creen. En aquel tiempo, ¿quiénes no creían? Los saduceos. Nos toca leer Daniel 12, por favor, lea usted Daniel 12 completo.
¿Qué esperanza de resurrección encontramos en Daniel 12, en los escritos de este gran profeta? En Daniel 12:1, por ejemplo, se refiere a Miguel, el gran príncipe, cuya identificación ha sido muy controvertida, pero para nosotros adventistas, Miguel es Cristo Jesús. En el libro de Daniel encontramos alusiones al mismo ser divino como el príncipe de los ejércitos, como el príncipe de los príncipes, el Mesías príncipe y finalmente, como dice Daniel, Miguel, el gran príncipe. Por lo que también debemos identificar a Miguel como a Jesús. Todos los pasajes del Antiguo Testamento, considerados hasta ahora, en Job, en Salmos, en Isaías, en Daniel, hablan de la resurrección de los justos. Pero Daniel 12 habla de una resurrección no solo de justos, sino también de la resurrección de los injustos. Cuando Miguel se levanta, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Muchos consideran que este versículo habla de una resurrección especial de algunas personas, tanto fieles como infieles, cuando Cristo venga por segunda vez. Los sepulcros, dice, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, no todos, muchos, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Los que lo traspasaron, dice la Biblia, se refiere a los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo moribundo y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo. Todos son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles obedientes. Conflicto de los siglos, página 621. Queridos hermanos, amigos, lo que usted ha creído siempre es que hoy estamos vivos y dice, nosotros los vivos sabemos que vamos a ¿qué? A morir. No sabemos ni cuándo ni cómo, pero sabemos que vamos a morir. Así como han muerto nuestros seres queridos. Porque no somos inmortales, no somos eternos. Y la paga del pecado es la muerte. Vamos a morir, pero nosotros también sabemos que por haber entregado nuestra vida a Cristo Jesús, no vamos a ir al purgatorio, no vamos a ir al infierno, ni vamos a ir a la gloria. Nos van a llevar al cementerio y ahí nos van a depositar. Y cuando Jesús venga por segunda vez, no sé cuándo, los muertos abrirán sus ojos y será como pestañear, como un cerrar y abrir los ojos, y veremos a Jesús en su majestad que vendrá. Nos va a resucitar y nos va a llevar al reino de los cielos 1000 años. Cuando nuestro Dios nos lleve al cielo 1000 años, vamos a ir igual. Si yo me muriera ahora así como estoy, pues así voy a resucitar. Solo que la naturaleza humana será transformada de mortal a inmortal. Las células, los genes, todo será transformado. Pero es el mismo rostro. Qué lástima ahora que no me cambie el rostro a mí, me haga más guapo. Pero así va a ser igual. Y va a ser muy fácil que me conozcan y que yo los conozca. Y vamos a conocer a los que no conocimos, como a Adán. Vamos a conocer a Enoc, a Elías, a David, a Daniel, a José, a nuestros seres queridos. Queridos hermanos, que Dios nos ayude para que aprendamos que también en el Antiguo Testamento hay mucha doctrina acerca del estado de los muertos y es la misma que da el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no enseña una cosa diferente a la del Nuevo. Ambos testamentos enseñan lo mismo, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los que mueren sin confiar en Cristo, esos no van a resucitar ¿hasta cuándo? Hasta que termine el milenio. Y van a resucitar solo para tener vida un poco de tiempo, solamente para recibir lo que decida el juicio final. Vivamos felices, hermanos, sabiendo de que mientras hay vida, hay esperanza.
estudie la guía de estudios y déle el repaso a otras personas también, por favor. Queridos hermanos, y para concluir el repaso, hagamos la oración final. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, porque en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienes un mensaje de seguridad, de esperanza, de consuelo. Permite que quienes tenemos seres queridos que han fallecido, nos ayudes a creer que van a volver a vivir. Ayúdanos a no aceptar que están vivos, que piensan y que actúan. Ayúdanos a creer en lo que tu palabra dice, que hasta que tú vengas por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Te ruego bendigas a mis hermanos que nos escuchan. Dales consuelo. Ayúdales a levantar el ánimo con este mensaje de esperanza. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hasta luego.